Causa por una causa. Un podcast de la Certificación de Atención Humana en Salud. El ser humano con los pacientes y sus familias es la nueva frontera. Hola a todos. Este es otro episodio de su podcast preferido, Causa por una causa. Yo soy Ángela Piedad y les saludo con muchísimo gusto. Este capítulo está dedicado a quienes, dentro del catálogo de los que nos cuidan, nos curan o nos ayudan a aliviar el dolor, es el más temido de todos. Exacto, el dentista. Reto a toda la audiencia a encontrar a alguien que le guste ir al dentista. Alguien que no se angustie ante el sonido estridente de su taladro. Alguien que disfrute de ser observado con una lámpara gigante en la cara. Alguien que no se estrese mientras una mano con guante de látex hurga entre sus encías. Alguien que no sufra al mantener la boca abierta durante media hora, o 20 minutos, o 10, o 5. Y sin embargo, vamos al dentista. Los necesitamos. Y les agradecemos, pues un dolor de muelas vence al más valiente y testarudo. Tanto que hasta hay una santa patrona a la cual encomendarse para aliviar los dolores de muelas, Santa Apolonia. Los odontólogos, profesión antes identificada con barberos y cirujanos, están presentes en la historia del arte, en la ópera, en la literatura, el cine. Entre las obras más notables se encuentra la pintura de Gian Domenico Tiepolo, que en el siglo XVIII nos dejó un testimonio magistral del oficio en un lienzo de grandes dimensiones titulado El Sacamuelas, pintado hacia 1754. La escena del cuadro ocurre en el Carnaval de Venecia, donde por 4 meses se daban cita caravanas de curanderos, sacamuelas, charlatanes, vendedores de pócimas y polvos mágicos. Ahí es donde el pintor nos da a conocer el retrato de Giuseppe Colombani, uno de los que entre la caterva de charlatanes era considerado honorato cavandetti, es decir, profesional, digno y honrado, distinto de la gran cantidad de falsos cirujanos y curanderos de paso que se daban cita en el carnaval, aprovechando los disfraces y las máscaras para ocultar su identidad y así escapar fácilmente de la ciudad ante cualquier complicación o reclamo. El lienzo presenta a Colombani, quien ejerció como sacamuelas en los arcos de la Plaza de San Marcos por más de 20 años. Lo vemos ejerciendo su oficio, pinzas en mano, tras la cabeza de un pobre hombre atormentado por el dolor, entre el jolgorio del carnaval. No obstante, él y todos los personajes ahí presentes están ennoblecidos por el pincel de Tiepolo. Por otra parte, si han reconocido la música que estamos escuchando, ya intuyen hacia dónde voy. Otro personaje muy famoso del gremio es el Barbero de Sevilla, originalmente de Beaumarchais, compuesto en 1775. Sí, contemporáneo del Sacamuelas de Tiepolo, personaje que cobró más popularidad en la versión posterior de Gioachino Rossini. Aquí se hace patente el modo en que convivían los oficios del cirujano, el barbero y el sacamuelas, pero que a su vez debían ser consejeros, voceadores, opinólogos, alcahuetes y todo lo que se ofreciera. Pues la profesión demandaba que fuesen grandes conversadores y estuviesen versados en todo el acontecer a su alrededor, para distraer a la víctima, al paciente, y, sin anestesia de por medio, evitar forcejeos a la hora de la extracción. Y es que apreciamos nuestros dientes a ultranza, ya por instinto o por sentido común. Una obra anterior, del siglo XVII, ni más ni menos que la obra cumbre de la lengua española,
nos da muestra clara de la aprehensión y el afecto por dientes y muelas a través de su personaje principal, Don Quijote de la Mancha. En efecto, en el capítulo 18, el pobre hidalgo, tras recibir, como siempre, una paliza, nos presenta este diálogo. Porque en toda mi vida me han sacado diente ni muela de la boca, ni se me ha caído ni comido de neguijón ni de reuma alguna. Pues en esta parte de abajo, dijo Sancho, no tiene vuestra merced más de 2 muelas y media, y en la de arriba, ni media ni ninguna, que toda está rasa como la palma de la mano. Sin ventura yo, dijo Don Quijote, oyendo las tristes nuevas que su escudero le daba. ¿Qué más quisiera que me hubieran derribado un brazo, como no fuera el de la espada? Porque te hago saber, Sancho, que la boca sin muelas es como molino sin piedras, y en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante. Y no era para menos, pues además de su manquedad, esa boca medio despoblada era el caso del mismísimo Cervantes, quien, en su autorretrato, en el prólogo a las novelas ejemplares, se presenta del siguiente modo. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata que no ha 20 años que fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre 2 extremos, ni grande ni pequeño. La color viva, antes blanca que morena. Algo cargado de espaldas, y no muy ligero de pies. Este, digo, es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha. Esto de los 6 dientes de Cervantes trascendió tanto que al cumplirse 400 años de su muerte, el gobierno de España se dio a la tarea de encontrar sus restos perdidos y anduvieron tras el rastro, por supuesto, de un cráneo con 6 muelas. Las 6 muelas más famosas del mundo. ¿Qué? Ah, sí, un momento. ¿A qué hora vamos a hablar de causa? Sí, perdón. Sí, es que me gusta mucho esta historia. Perdón, es que resulta que siendo nuestra dentadura tan valiosa e insustituible, y claro, tan necesaria, y es tan tremebundo el temor de acudir al odontólogo que una buena atención es crucial. Y por eso estamos hablando de ellos, porque causa también les atañe. Y por eso está aquí el doctor Ruelas, impacientándose, así que ya lo voy a dejar que hable de esto. En el episodio anterior, hablé de causa como una certificación de 360 grados. Y hacía referencia a los 360 grados porque no solamente se trata de la atención directa al paciente o a su familiar, sino también entre nosotros mismos. Bueno, pues resulta que causa también se ha expandido a otros tipos de servicios. No solamente es para hospitales. Y en este sentido también podría entenderse a causa como una certificación de 360 grados. Porque nos hemos enfocado en clínicas dentales, en unidades de hemodiálisis, en laboratorios clínicos, en unidades de diagnóstico clínico preventivo. En efecto, causa ya abarca prácticamente 360 grados. En los servicios de salud existe un concepto interesante. Servicios de alto contenido emocional. En inglés se dice de una manera mucho más breve, High Emotion Services. Y se habla de los servicios de salud como de alto contenido emocional porque, finalmente, a diferencia de lo que puede uno vivir en un restaurante o en un hotel,
Cuando está uno recibiendo un servicio de salud, existe algún grado de estrés. Sin duda, el ejemplo más claro de esto es la atención oncológica. Pero la atención odontológica, pues no se escapa. Pensemos el estrés que nos causa la atención en un sillón de un odontólogo. Bueno, causa entonces, también se justifica en la atención odontológica, entre otras razones por este motivo. Nos han preguntado si los estándares de causa varían en función del tipo de unidad. Y la respuesta es no. Pensemos por qué no. Recordemos el código humano, este conjunto de acciones que nos permiten crear confianza en los pacientes y finalmente también protegerlos contra daños. Estas acciones son ve, pregunta, escucha, interpreta, explica y sonríe. Cuando uno está sentado en el sillón de un odontólogo, pues sin duda necesita uno una atención muy humana, que el odontólogo vea, pregunte, escuche, interprete, explique y sonríe. Bueno, odontólogas y odontólogos nos dan servicios que son altamente emocionales y que requieren de una atención humana. Por eso causa es para todos los servicios de salud igual, en la cama del hospital o en el sillón de la o del odontólogo. Por eso yo decía que estar en el sillón del odontólogo exige en gran medida de causa. Para seguir con el breviario cultural, hay que decir que los dientes son tan nuestros, exponen tanto nuestra frágil humanidad, que han dado un leitmotiv a la literatura. Para el ojo escrutador del narrador es insoslayable el poder que encarna un dentista y sus instrumentos ante nosotros. Para dar solo algunos ejemplos, tenemos el caso del cuento Un día de estos, de Gabriel García Márquez, donde expone magistralmente esta relación, pues el dentista de Macondo se niega a retirar una muela dolorida al mismísimo alcalde, llevándolo a un nivel de tensión extrema. Otro caso de pequeña obra maestra es el relato Ortodoncia, de Francisco Tario, donde encontramos a un personaje atormentado por una dentadura postiza que nunca termina de ajustarle correctamente. Tenemos también la novela de Fernando Iwasaki, Neguijón, ubicada en el siglo XVII, época en la que aún se creía que las caries eran causadas por un gusano negro que habitaba en las encías y se llamaba precisamente así, Neguijón. La novela es una suerte de epopeya de un cirujano barbero a la casa del desgraciado bicho en boca de pecadores y beatas. Las tragedias de dientes trascienden tanto que es proverbial, por ejemplo, el famoso dolor de muela de San Agustín, que se especula dio pie a sus confesiones, o el escabroso caso de la pobre Virginia Woolf, a quien sus psiquiatras le quitaron casi todas las muelas, pues aún a principios del siglo XX se creía que en las raíces anidaban gérmenes que provocaban depresiones. Es famoso el retrato de James Joyce con un parche en el ojo, que se cree perdió a causa de infecciones en las encías. ¿Y qué decir de Vladimir Nabokov, cuya esposa tuvo que trabajar de sol a sol para pagar sus múltiples implantes? Y claro, el estrambótico caso de la muela de John Lennon, vendida en una subasta en 2011 por $31,200. Nuestros dientes son de alguna manera nuestra autobiografía. Nadie está exento de su fragilidad, sus rechinidos, sus quebrantos. Es algo que compartimos como especie y cuyo cuidado requiere también que el odontólogo, cirujano o sacamuelas, mientras envista la fresa, la jeringa, las pinzas y de algún modo nos tenga en su poder, sea lo más humano posible. A final de cuentas,
Son ellos quienes cuidan nuestra sonrisa. Gracias por llegar hasta aquí. En la voz de Cervantes escuchamos a Francisco Javier González. La música que nos acompañó es de Stravinsky, Rossini y Vivaldi. La más estrujante, obviamente, es de Stravinsky. No olviden compartir y calificar este podcast. Nos escuchamos en 15 días. El Dr. Ruelas y yo, Ángela, estaremos felices de volver a encontrarnos en este espacio. Causa es una cruzada más del Dr. Enrique Ruelas. Acabas de escuchar Causa por una causa. Idea original y guiones, Ángela Piedad. Voces, Ángela Piedad, Enrique Ruelas y Tadzio Neumann. Música original, Benjamín González. Interpretan Benjamín González guitarra y León González armónica. Edición de audio, Jonathan Méndez González y María de la Cruz López. Difusión, Janet Camargo.